Soy Juan Antonio López, estuve el año pasado aquí en esta misma jornada, pero a raíz de una charla, me acuerdo, lección aprendida del terremoto del 11 de mayo, hacía prácticamente un año que había ocurrido el terremoto de Lorca. Sergio, el CECIRE, me propuso dar una especie de taller, les comenté que hacía a raíz del terremoto una experiencia con los alumnos y nada, pues me dijo, pues el año que viene nos cuentas lo que haces con los alumnos. Son cosas muy sencillas, no esperéis gran cosa, pero bueno, precisamente porque son sencillas, pues a lo mejor las podéis llevar a cabo y bueno, y os aseguro que aquello... Bueno, esta es la falla, esto es una foto aérea. Voy a echarlo para atrás, me he equivocado, no. Un segundo. Aquí. Fíjense, esto es como deberían de estar Esto es muy cerca de Lorca, una foto aérea, en blanco y negro. Es como deberían de estar las Ramblas hace unos 50.000 años. Aquí una rambla, esto es una sierra, aquí está el valle y las ramblas vienen drenando la sierra. Pues eso no está así, está así, como les voy a mostrar ahora. Ahí. Eso es lo que hace la falla en estos últimos 50.000 años. Desplaza este bloque hacia allá y este hacia acá. Lo digo porque es una falla como es muy activa, que no para de moverse. Estas son las ramblas, les puedo asegurar, lo hago con mi alumno, que vamos por aquí por las ramblas. Ellos no lo ven porque ahí en el terreno no se ve, pero de pronto la rambla hace una S. Aquí, ¿ven? Y aquí también tiene como un cierto desplazamiento, aquí también hay algo raro, aquí hay algo raro, fíjense en esta, y es que están desplazadas, o sea, es una falla muy activa. En los últimos miles de años, ya sé que a escala humana es muchísimo, pero en los últimos miles de años, pues fíjense ya lo que ha hecho con las ramblas, concursos muy recientes. Esto sería para que la visualicen un poco mejor el castillo de Lorca, la ciudad, y esas dos fallas, las ramblas, esas que les decía, la foto esa aérea está de esta zona, he puesto este dibujo para que más o menos entiendan cómo va. Esto se mueve para acá, y aquí fue el epicentro del terremoto. Eso es un bloque, este es el bloque que les decía antes de finitas, de rocas profundas que levanta la falla, ¿vale? Se mete bajo el pueblo, pero claro, las playas no son un plano. ¿Cómo son las fallas? Perdón, no son una línea, son un plano. Eso es una visión en profundidad de la falla de Alhama. Voy a parar aquí, lo voy a dejar con el norte hacia arriba, y ahora de perfil lo voy a parar. Aquí me viene bien. Miren, este es el valle. Esta es la falla que le enseñé antes por arriba. La zona esa de las ramblas están por aquí. Y el plano se mete unos 30 kilómetros, se sabe por sísmica, hacia abajo. Está inclinado unos 70 grados hacia el norte. El norte es hacia allá, hacia este lado. Esto es el terremoto principal, que fue prácticamente debajo del pueblo. Y estos son los epicentros de las réplicas. Después del terremoto pues hay un reajuste ahí de la roca y estos serían las réplicas. Como ven, más o menos se adaptan a un plano, que es el plano de la falla. En superficie, por esto, por lo que llamamos aspereza. Entonces vamos a ver ya la máquina esta del terremoto. Esta máquina me sirve para explicar lo que es el ciclo sísmico de una falla, para entender cómo funcionan las fallas. Como dicen mis alumnos, dice, no te puedes fiar, qué traicioneras son, porque las fallas efectivamente van acumulando esfuerzos hasta que se liberan. Y es así, y acumulan y se libera. Y bueno, a veces liberan del todo, ellos me dicen, pero ¿se libera del todo la energía después de un terremoto? ¿Ya tarda mucho en cargarse otra vez la falla? Pues sí o no. Yo no lo digo aquí porque son adultos Pero en Torrevieja, en el terremoto del 1828, hubo un precursor de 5,2 como el de Lorca 20 años antes. Lo digo porque un falso error, y es lo que quieren creer algunos políticos y la administración, dice, bueno, esto ya ocurrió, le ponen fecha y hasta dentro de 500 años ya nos toca otro. Bueno, 500 años, eso no lo sabe nadie. No sabemos si la falla cuando se movió fue... Lo que sí es verdad es que estaba en plena crisis sísmica y eso no es bueno. Una crisis sísmica es cuando durante décadas en un sitio más o menos, en una región, pues hay terremotos muy seguidos. Antes que se pensaba que esto liberaba tensión, que era positivo. Ahora no, ahora los americanos, los japoneses lo que indican es que pues, los esfuerzos están concentrados en esa zona. Les recuerdo el terremoto de Bullas, un pueblo de Murcia, el terremoto de Mula, en el 2005, en el 2000, en fin, allí llevamos ya unas décadas con terremotos que no paran. Entonces, ¿qué volverá a la falla? Pues a moverse dentro de 500 años, pues es posible. Pero bueno, lo que sí es verdad es que las ramblas esas que le he enseñado, la falla da unos terremotos que rompen en superficie. Terremotos de 6,5, 6,7. Esos sí que son terremotos. Y ese es el peligro. Y los que lo sabemos que esa falla algún día puede dar algo mucho más gordo. Esto es la máquina del terremoto, como le llaman mis alumnos. Es una cosa muy sencilla, no puede ser más sencilla, pero es ilustrativa. Con ella vamos a intentar simular lo que es un terremoto del ciclo sísmico de la falla, que es un adoquín, ya sea una roca,
lija, ahora le explico por qué la lija, y como se pueden imaginar, pues aquí es muy fácil de ver cómo va a funcionar esto. Yo voy a tirar a los alumnos, ahora les enseño la ficha, les paso una ficha para ir experimentando y les pido que intenten hacer. Es un poco abstracta la máquina, después ya cuando se explica lo entienden, porque yo les pregunto, ¿y qué es la goma? ¿Qué representaría en la Tierra de verdad la goma? ¿Y esto qué sería? ¿Vale? ¿Y qué sería mi mano tirando de la máquina? ¿Esto qué es? Bueno, pues ahí se abre un debate muy interesante, pues algunos dicen barbaridades, otros afinan bastante y ahí está el juego de esto, ¿no? Mi mano serían los esfuerzos de las placas tectónicas. La Tierra es una máquina térmica realmente. En el fondo las placas se mueven porque hay calor, ¿vale?, que hace que la corteza esa rígida llamada litosfera se mueva. Es un puzzle que se va como encajando. Mientras a la Tierra le quede calor, esas placas van a ir desplazándose y van acumulando tensiones. A veces me pregunto, ¿y se pueden producir terremotos en cualquier sitio? Sí, incluso en el centro de las placas. No se puede decir que los terremotos se concentran en los bordes, pero puede haber en Madrid una fallilla ahí, que aquí aguante la falla y aquí por el centro una falla antigua que se mueva un poco. Realmente se localiza sobre todo en los bordes, pero bueno, pues mi mano serían las placas, ese movimiento, esos 5 milímetros anuales que se mueve la placa africana sobre la euroasiática. Yo debería de estar esto continuamente. El primer error de la máquina es que si paro, pues parece que ya sigue la tensión acumulada, pero no se mueve, no es así. Esos 5 milímetros yo debería, de hecho hay una actividad que es, lo hago en equipos de 3, os digo para cuando lo experimentéis con vuestro alumno, lo hago en equipo de 3. Uno es el que mueve esto, otro va tomando los tiempos, ¿vale?, para ir viendo cuándo se desliza eso, y otro va midiendo, para eso esta cinta métrica, el desplazamiento, para después hacer un juego de ver qué magnitud podía tener, ¿de acuerdo? Y yo hago la simplificación de que un centímetro, bueno, no, eso es magnitud, no, olvídense lo que le he dicho, vamos a hacer la experiencia, y ahora cuando se mueva lo vemos. Yo sigo acumulando, y nada, y esto está en la placa moviéndose, ¿y esto qué es? La goma. ¿Qué sería? En nuestra abstracción, mi mano en la placa se mueve de 4 a 5 milímetros todos los años, no para, ¿vale? ¿Y la goma qué representaría? La elasticidad de los materiales. La elasticidad de los materiales, muy bien. Los materiales son elásticos, esto a ellos les cuesta mucho entenderlo, pero los materiales, a veces cojo una regla, los materiales se deforman, sobre todo si están sometidos a presión. La falla le he dicho que tiene 30 kilómetros en profundidad. A 30 kilómetros con una presión por todos sitios, la presión litostática, los materiales aguantan mucho más. No son tan frágiles como aparecen en superficie y se deforman. Y se deforman bastante y se deforman como una regla que yo doblase, como esta goma. Pero aquí ya hay energía acumulada. Aquí hay energía elástica acumulada. Bueno, esto a veces el ruido ya, no imagináis la tensión que le causa a la máquina. A veces cuando ya esto está muy tenso, algunos dicen que se mueva, ya no aguanto más. Una vez tuve una chica que se salió y todo. Claro, no, en Lorca es que cualquier portazo de una puerta la gente sale viendo. Que se pasó mucho miedo allí, Cuando uno ve que cree que va a morir, se dice pronto, pero aún hay personas yendo al psicólogo. Esto ahora es de broma, pero no tiene ninguna broma y la gente le crea tensión ver eso. Unas personas castos. Bueno, pues esto se sigue moviendo, va acumulando, y alguien sabe cuándo se va a mover. Los terremotos no son predecibles. Ahora vamos a hacer una gráfica en la que el que va tomando el tiempo, sigue tomando el tiempo. No sé, me voy a quitar aquí que lo vean. En fin, sigo. Esto ya está bastante tenso. No se mueve. Y entonces aquí hablamos del tiempo. ¿Cuánto? ¿Qué es el ciclo sísmico de una falla? ¿Cuánto va a tardar? Hay fallas que se mueven más y otras que se mueven menos, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo? Tengo una gráfica de la sismicidad histórica, porque el vamos de falla es rugoso. Nosotros lo dibujamos siempre como plano, pero es una superficie aladeada. De hecho, a veces en superficie las fallas se ve que cambian momentáneamente, no es fácil mover. Tienes que triturar todo eso. Hay zonas de fallas claras que van moviéndose poco a poco, están como lubricadas. En la falla de San Andrés no dan terremotos. Si esos 4 o 5 milímetros fueran continuamente, todos los años, relajándose, pues no habría terremotos, serían fallas, ¿vale? Las asperezas sería el papel de la lija, sería la rugosidad de las rocas. Y acá hablamos un poco de que no todas las rocas son iguales. Hay rocas que trituran antes, que desplazan antes que otras. Bueno, no quiero ir mover, tirando yo de la mano. El late a veces talla bastante, por ahí se está viendo.
Ya se ha deslizado. Si le ponen, este es espectacular, este pesa una barbaridad, después si quieren lo hacemos con la mano. Ya se ha deslizado, ese es el terremoto. Ese es el terremoto. Y ahora, pues el otro alumno ha medido de donde estaba el bloque de falla el desplazamiento. Y aquí jugamos con ver que la magnitud de un terremoto depende. ¿De qué dependía? Del trozo de falla que se mueva. Eso sería el bloque, la longitud del bloque. La zona que ha roto. Y ahora lo que ha roto por el desplazamiento que ha producido. Son dos las variables. A veces se rompe 30 kilómetros de falla y se mueve 5 centímetros. O puede romper como el Lorca 4 y moverse medio metro. Y sería incluso más grande. Eso es la magnitud de un terremoto. Es un parámetro medible. De hecho, la magnitud momento, que son los datos que da el INME, no es la magnitud Richter. En televisión siempre pues, es la más conocida, pues no. Pues se basan ya de por sí en el fragmento de falla que ha roto. En esa magnitud, cuando dicen terremoto de magnitud 5,2, es magnitud momento. Bueno, pues esto sería la magnitud del terremoto. Ahora dicen ellos, bueno, ya está, ya se ha liberado o sigue tenso. Sigue tenso. Ahora posiblemente cuando siga moviendo se desplace antes. Bueno, pues un alumno va cogiendo, tenemos aquí una ficha que les doy, les digo para darle idea de... Sería esa la ficha, viene ahí la explicación para el profesor, justo explicado ahí lo que le pasa al bloque, y tienen que asociar ahí qué le ocurre a la falla, un poco para que sea más comprensible, y al final tengo aquí una gráfica en la que pues les digo que tienen que mirar el desplazamiento con el... A ver si lo veo. Bueno, no está por ahí anda. Me refiero a esto. En el que pues ve la frecuencia de los terremotos con el intervalo entre terremotos. Como le hago mover, a uno calcula el tiempo, pues tomamos una estimación de tiempo. Cada minuto es 100 años. Y van viendo si siempre rompe a la vez la falla. Y la magnitud de los terremotos. Se mide los centímetros que se desplaza el bloque de falla y se puede hacer una estimación, ¿de acuerdo? Esto es lo que le he enseñado. Esto es lo que ha ocurrido en el bloque. Nosotros hemos acumulado aquí el esfuerzo, hemos ido acumulando lo que se llama deformación cosísmica y repentinamente, esto es tiempo, en unos segundos se libera todo, bueno, todo, no todo como ven. Deformación se llama así, cosísmica, deformación sísmica, cosísmica, y este es el concepto de ciclo sísmico de una falla. ¿Vale? Cada falla tiene, según donde se encuentre, según los materiales o según el fragmento, entre Puerto Lumbreras y Lorca, pues hay terremotos más espaciados en el tiempo que entre Lorca y Totana, por ejemplo. Bueno, si esto siguiera acumulando, ¿y qué pasa si yo le enganchara ahora otro fragmento de esto? Otro bloque. Pues que las fallas están compartidas, no rompen. Afortunadamente, la falla de Alhama tiene desde Huescalovera hasta la Vega Baja del Segura unos 100 y pico kilómetros. Va como compartida en fragmentos de unos 30 kilómetros. Lorca tiene mala pata porque es una zona donde se ve que donde cambia de dirección un poco la falla es un sitio especialmente malo, rompe más por ahí, o eso es una zona más... La falla viene en esta dirección y en Lorca gira un poco para abajo, hacia Puerto Lumbreras, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues ahora hay unos diagramas que se han puesto muy de moda, que estaban esperando en Lorca ver que el INME sacara el estudio, las fuerzas de Coulomb, que te dice que según rompa la falla, el mecanismo focal, ¿dónde se concentran los esfuerzos? Si la falla rompe así, ¿vale? Pues aquí se libera tensión, pero aquí o sea, es como diciendo, según se ha movido la falla, ¿dónde se han concentrado ahora los esfuerzos? Ahora, la zona más delicada, según dice la fuerza esta de Coulomb, es entre Puerto Lumbreras y Lorca, justo donde está el hospital. ¿Vale? De hecho hubo no hace mucho, hace unos meses, otro temblor que se notó y fue justo ahí. Se ve que esa es la zona ahora. ¿Esto qué? ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto en principio deberíamos, y es bastante regular, cada vez que se mueve otra vez la falla, otra descarga, debería estar echando para allá. Le relaja y todo, ¿cuánto tiempo ahora otra vez hasta moverse? Pero se moverá. ¿Cuál creen que se va a mover primero? Un pequeño terremoto, no como el otro.
Aquí se mueve, pero es muy regular esto, ¿eh? Esto después hay que explicarlo, no siempre así. Un pequeño terremoto que carga, digamos el término técnico para que ellos lo entiendan, que carga en el otro segmento de la falla. O sea que esto también es como las placas, es un puzzle, ¿eh? Cuando hay un movimiento, además de las réplicas que se pueden producir en torno al plano de falla que se ha movido, además hay zonas de ese sector de falla que se pueden cargar o relajar, ¿vale? Bueno, pues más cosas, lo digo porque... ¿qué hora llevamos? Bueno, sí. Esto no se lo voy a poder enseñar porque me ha fallado el ordenador. Esto es una cosa que está muy bien. Tengo en mi instituto un profesor de tecnología que es donde está siempre inventando cosas. Esto es del cabezal de un DVD. Me lo metió en una placa de metacrilato y es un sensor, sencillamente. Un sensor, hay muchos modelos. De hecho, esto lo que pasa es que la hice para venir y tampoco me ha dado tiempo. Hay un programilla que se descarga uno de internet, es lo mismo, que lo que trata es de medir la vibración del suelo, de la mesa, y entonces simula un sismograma. Esto lo pincha al ordenador y con el Nero, simplemente cualquier programa de editor de música, de ondas, pues sale el registro de la onda, de la vibración. Entonces esto lo pongo aquí, ahí pongo el ordenador y bueno, es una simulación, un poco para que los alumnos vean todo el proceso. Una falla que se mueve y ahora hay que explicar lo que son las ondas, que no es fácil, ¿vale? Antes colocaba aquí como una especie de cartulina simulando un pueblo, pero claro, el alumno identifica que el pueblo está justo encima y que se mueve con la falla. El pueblo puede estar aquí, perfectamente. Esto lo pongo por aquí, lo pincho en el ordenador y cuando se mueve, pues en el ordenador sale como el registro del sismograma, es igual, es una onda y bueno, pues ilustra un poco lo que es un sismógrafo y cómo es el sismograma, ¿vale? No viene en un tren de ondas, pero es muy ilustrativo, a los alumnos les gusta muchísimo, es simplemente que se vea así. Bueno, esto es un mecanismo para ver el efecto local. Una cosa muy interesante que también hemos descubierto en el terremoto de Lorca. Ya se vio en el terremoto de México del 85. No es lo mismo tener sobre roca dura construido el pueblo que sobre el valle aluvial. Para colmo, en Lorca la mayoría del pueblo está sobre los sedimentos de la ladera del castillo, un terreno aluvial que se mueve como un flan. Yo se lo digo a los alumnos, esto es como tener la casa encima de un flan. Viene la onda y en el flan tiembla mucho más. Eso fue lo que pasó en el barrio de la Viña. Entonces, estos son diferentes pueblos y con esto pues explicamos qué casas estarían más o menos afectadas. Esto es una especie de laguna. Si le echamos agua y movemos el terremoto, pues aquí se ve un poco la onda. Cuando se desplaza, ¿vale? Es muy poco la vibración, pero es que si no, no se puede ver. Cuando se desplaza, pues nada, pues se ve el agua moverse. Y bueno, pues nada, ya se imaginan lo que... pues se ve un poco el desplazamiento del agua. ¿De acuerdo? Ya les digo que si se pone ahí como simples muelles de bolígrafo o algo por aquí apoyado, pues se ve aún moverse más, ¿eh? ¿Y ahora qué dices del agua, la sobreexplotación del acuífero y todo eso? Sí, estaba esperando esa pregunta. ¿Sabéis? Bueno, aquí os pillo un poco más lejos, pero en Lorca, en Murcia, en la prensa local, no saben nada del fracking. Eso es una cosa, la explotación de recursos. Y otra cosa es que hay por ahí dos autores, uno de ellos matemático, otro es geólogo, Miguel Dobla, que dicen que tienen una hipótesis de trabajo, como yo le explico siempre al alumno, estos son hipótesis. El tiempo dirá si llevan o no razón. La verdad es que el 99% de personas no avalan esta hipótesis. El origen del terremoto lo tenemos claro, es tectónico. La idea de su estudio es que la explotación allí es muy rico en agua, está sobreexplotado los acuíferos, pero hay mucha agua en la Vega de Lorca. Entonces la sobreexplotación le ha quitado un peso al acuífero, a la roca del valle. Ese peso en agua, que son muchas toneladas, ha hecho que no dispare el terremoto. Algunos lo malentendieron, parece que es que el terremoto se ha producido por la sobreexplotación. No, el estudio lo que dice es que al bajar el agua, el nivel freático, ha descargado de peso eso y al romper la falla, como ha roto muchas otras veces, ha hecho que precisamente la falla se mueva hacia el pueblo, sea muy superficial el terremoto y se haya como lanzado el bloque hacia el pueblo. O sea, dice que ha influido en el mecanismo de movimiento, no que lo haya producido, ¿vale? Lorca ha tenido cientos, miles de terremotos, todo el valle ese y la montaña arriba lo ha hecho la falla de Alhama. Se llama de Alhama porque el primer que descubrió aquello fue un holandés en los años 60 y donde primero vio la falla entró el hombre por Murcia y la vio ya muy bien en Alhama y por eso ya se ha quedado con el nombre de la falla de Alhama, pero la falla llega hasta Huescalovera. Bueno, pues esa teoría de que los descensos de los acuíferos han influido, pues mucho no lo pensamos así. El origen es tectónico, ha sido un terremoto de los muchos que ha producido y seguirá produciendo la falla. Este hombre ha estado ahora en lo de la zona esta de Jaén, que hay tantos terremotos, y también hablaron un poco de que un pantano que hay entre los dos pueblos, estos que están sufriendo tantos terremotos, tiene que ver, en fin, los hidroterremotos, como le llaman ahora. Bueno,
como queda, voy al otro para que me hagáis pregunta esto, pues en cuanto se mueve el bloque, pues se crea ahí una onda y ya saben, es una simplificación, esto no para de moverse, esto se ha cargado. Bueno, esto se puede hacer sin tanta historia, esto es nada más que una tabla, pero vamos, se puede hacer sencillamente con un pulpo de esto, no lo voy a hacer, pero esto pesa muchísimo y esto... Sí, es que ya no todos son iguales, pero antes había unos pulpos muy elásticos, ¿eh? No todo, ahora vienen unos que están aplastados y apenas se destensan enseguida, pero esto con lo que pesa está aquí roto, pues precisamente de coger aquí de una mesa de laboratorio y se ha deslizado todo esto y ha caído por aquí, no me ha dado tiempo a coger esto. En fin, que esto hace un ruido además. Si quieren hacer la experiencia en clase, pues nada más que coger algo así jugoso, le ponen lija arriba, abajo y no hace falta ni tabla ni nada, ¿eh? Esto pues da un poco más de juego para explicar, para pararse, para... Bueno, pues esto, a ver que no se me olvide nada, el sismógrafo. ¿Alguna pregunta? La idea es que los chicos hagan una gráfica y relacionen los desplazamientos, vean si los desplazamientos son siempre los mismos, cosa que no es verdad, y de una manera, una abstracción muy simple, pero la conclusión es que no se pueden predecir y que las veces que se mueve la misma falla, claro, la falla es siempre la misma, el material es el mismo y la elasticidad de la roca, en este caso la goma, es la misma. Sin embargo, esto no se desplaza siempre lo mismo. Conclusión, pues ni se pueden predecir realmente, como uno va tomando los tiempos, no siempre esto se mueve a la vez. Fíjense que a lo mejor se tenía que mover precisamente porque es la misma goma, si el chico que lo mueve más o menos a un ritmo continuo, pero ya la aspereza no es la misma, las fallas son así. Lo digo porque a veces te pregunto, ¿cuándo se va a poder llegar a predecir los terremotos? La falla de San Andrés la tienen muy estudiada, sensores por todos sitios. Ahora circula en internet una página de geólogos del USGS, los geólogos americanos, que han hecho una galería en la falla de San Andrés, le han puesto un montón de sensores y se ve muy bien el plano de falla, e intentan ver eso, el nivel de esfuerzos que hay acumulados, pero pues ya lo ven, la falla yo creo que pasará aún mucho tiempo hasta que podamos decir cuándo pueden moverse o romper. Falla, sí, lo pongo como ejemplo de un poco lo que es la estructura. Ya saben que la estructura de un edificio es lo que le da consistencia. Pero el problema de nuestro edificio es que estamos preparados para cargas verticales, no horizontales. En un edificio básicamente los aspectos estructurales, a ver ya que se tabica no se ven, pero son sobre todo los pilares, digo sobre todo porque hay por ahí una frase que he oído a tanto arquitecto hablar, pilar fuerte, viga débil, pilar fuerte. La viga es esto, los forjados. Bueno, dependiendo de que se una con los pilares, pero básicamente, para entenderlo es esto. Bueno, pues hay un error ya conceptual en las zonas sísmicas, ¿eh? Hay una tradición, hay una costumbre en los constructores de hacer de estos forjados muy gruesos, meterle mucha masa de hormigón. Eso es como una bomba de relojería para un terremoto, ¿eh? Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ya lo verán en la maqueta. Cuanto más pese un edificio es nefasto. Cuando viene la aceleración, la carga horizontal y tienes mucha masa, la inercia es, ahora lo van a ver en esa maqueta, y eso hace que el punto débil, que son las cabezas de los pilares, puedan romper y colapsar. Así que la estructura de un edificio serían columnas o pilares, forjados, vigas, que sería lo externo, eso es lo que realmente mantiene al edificio, ¿vale? Este edificio, a pesar de que ya me dirán, bueno, pues me han dicho que los forjados son muy gruesos, pero sí, pero tiene una cosa aquí muy interesante, que son los pilares apantallados. Ahora hablamos de eso. Fíjense aquí en esta maqueta. Esto sería nuestro edificio, ¿de acuerdo? Esto serían los forjados y estos los pilares, ¿eh? Los pilares están hechos a propósito, son alargados en una dirección y finos en otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues pilar apantallado. Pilares apantallados se hacen en diferentes direcciones, mejor que mejor, aunque la falla venga sobre todo. Bueno, pues si yo moviese esto, aquí tenemos el primer problema de lo que ocurrió en Lorca, y es, en vez de mover la mesa, que sería lo que debería hacer, lo voy a hacer de aquí porque el efecto es el mismo. Lo de arriba se comporta básicamente rígido y lo de abajo, fíjense, está exagerado, pero esto es lo que hay en Lorca. Hay una ordenanza municipal en la que los bajos del edificio tienen que ser más altos, preparados para bajos comerciales. Es que está así en la ordenanza, ya dicen que se deje así. Y este es el problema. Esto es uno de los peores problemas que funcionan en Lorca, las plantas blandas. Los locales todos son así. Fíjense. Este está bien hecho, porque esto es madera y no pesa mucho, pero esto se complica muchísimo cuando le ponemos una masa encima.
Estoy pensando en esos bloques que tienen una piscina arriba, o tienen lo que ahora se ha puesto de moda, hacer esos trasteros arriba, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es cargar de masa al edificio. Si la ley de Newton es verdad, y es verdad cuando le pongo esto, fíjense que ya se nota ahí en el pilar sufrir mucho más, y el nudo del pilar, aquí la cabeza, es lo que puede romper. Si yo quitara la roca sin acelerar, cuando llega la onda del terremoto le somete esto a una aceleración, una energía que el edificio tiene que disipar. ¿Cómo disipa la energía el edificio? Moviéndose. Tiene que moverse. Cuanto más masa tiene, peor. Esto debería haber buscado una mesa sola para hacer la prueba. Fíjense que la inercia aumenta muchísimo. Le meto masa y ahí ya se ve, si se pone uno de perfil, prácticamente que esto sufre mucho y sufre esto. ¿Vale? Una planta mucho más blanda que va a absorber sobre todo el movimiento del edificio. Aquí hay tabiques, hay viviendas, están compartimentados, los pilares son más cortos. ¿Vale? Fíjense qué cosa tan interesante. Si yo muevo esto así, bueno, es que debería hacerlo en una mesa sola. Lo muevo, pero ¿y si lo muevo así? Bueno, voy a hacerlo de verdad con la mesa. Ahí no se mueve nada, mientras que si hago el mismo movimiento, lo mismo de frente, así, tiene mucho que ver la dirección de dónde viene el movimiento. Estoy cansado de escuchar en Lorca decir, aquí no hay quien sepa lo que pasó, a muchos arquitectos. Unas casas nuevas se han roto más, otras viejas menos, una al lado se ha roto, la otra se ha roto menos. No, es que tiene mucho que ver la directividad, de dónde te viene el movimiento. No es lo mismo hacer un pilar apantallado, que el perfil del pilar sea grueso en la dirección en la que viene el movimiento, así. ¿Vale? Así que, bueno, el edificio se mueve, pero con el mismo movimiento, si yo hiciese así, ¿vale? Sería muy diferente. Eso explica mucho de por qué algunos edificios se han dañado más que otros. Fíjense una rotura típica que se observa en las casas en Lorca. Bueno, todo esto está ya derruido. Esto es un barrio, ha habido edificios que son nuevos y que tienen esto tabicado para bajos comerciales, pero estos son unos bloques y ya están todos tirados en el suelo. Que bueno, ni siquiera le habían hecho bajos comerciales. Esto es una planta blanda, una zona rígida arriba y una zona abajo más liviana, sin compartimentar con los tabiques, que absorbe toda la aceleración, el golpe del terremoto, que se mueve mucho. Eso estuvo súper dañado, no se cayó, pero estuvo a punto, eso ya lo han tenido que derruir, no tenía arreglo. ¿Vale? Fíjense, ahí apuntalados todos los edificios, todas las viviendas, eso es la planta blanda. Más compartimentado abajo, más movimiento, y esa es la típica rotura que se produce en las plantas blandas. Prácticamente todos esos bloques antes que le enseñé, que por fuera no se ve nada, por dentro todos los tabiques estaban reventados con esta cruz. Esa cruz es la siguiente. Si yo pusiese aquí un papel y todo esto, cuando deformo así, ¿de acuerdo? Se me crea ahí una zona de extensión aquí. Y cuando el edificio viene para el otro lado, ahora se me forma así. O sea, esa cruz que ven ahí, lo que se tienen que imaginar es que el bloque hizo así. Y rompen cizallas. No rompen todas igual, en esta cara de la pared, ¿no? ¿Vale? Y entonces, si están pensándolo bien, fíjense, en Lorca sabemos cómo se mueve la falla, así siempre, es sinistral. Lorca está aquí. Siempre podemos decir que le va a venir el golpe de noroeste hacia sureste. Con lo cual, sabiendo eso, es fácil saber en qué dirección hay que hacer los pilares apantallados para que el edificio le va a venir, sabemos de dónde va a venir el golpe, digamos. ¿Vale? Esto está muy bien, no lo he conseguido, pero lo voy a conseguir. Es que no he conseguido el papel especial, un papel muy fino. Si uno lo sujeta aquí bien, cuando el edificio se mueve mucho, al final rompe y sale la cruz, esa cruz que hay ahí. Las iglesias siempre la cruz, ¿ven? Es inercia. Este fue el único bloque que cayó en Lorca, unos forjados gordísimos. Fíjense que forjado, mucha masa, le vino la onda y eso pues como si lo pusiese, y esos son pilares reventados. Esto me cansé de hacer fotos por todos sitios. Fíjense cómo acaba el nudo cerca de donde está el forjado, esto es lo que sufre. Aquí también ha habido mucho error, Esto, los estribos, eso tiene una influencia bestial en la resistencia del pilar. Hay que cerrarlos y para adentro. En las técnicas constructivas en zonas sísmicas, pues hay muchos sitios que por falta de desconocimiento pues se dejaban abiertos en forma de U, eso no hace nada. Esto es muy importante, cerrar el estribo. Realmente cuando se hace la estructura de una casa es un momento clave en la casa. Por ejemplo, para que frague bien el hormigón, si llueve hay que tapar la estructura, en fin, ese es un momento clave en los edificios y en las casas. Fíjense ahí el pilar, este edificio que el proceso iría intenso, cuando lo muevo, van a decir que esto, pero realmente los edificios se comportan igual, Ahora
ahora ya estoy dando la dirección clave. Si le quito el tensor, allí se lo voy a enseñar mejor, pero miren, le voy a hacer una demostración. Yo no voy a acelerar el movimiento mío, no estoy dándole más fuerte, sin embargo el edificio va cada vez más fuerte. Mi movimiento es siempre el mismo, ha entrado en resonancia. Otra cosa terrible, que vayan acompasadas la frecuencia de las ondas que viene del terremoto con la frecuencia, con el periodo de oscilación del edificio. Es como cuando un niño le está empujando a alguien en el columpio. Si pillas justo el punto en el que cuando ya va el columpio para abajo le dan un golpecillo siempre el mismo, el columpio va cada vez. Bueno, pues imagínense un edificio con unos forjados de esos de mucha masa, ¿vale? Mucha más edificio con un terremoto que durante segundos te está golpeando justo con el mismo periodo, pues al final es que esto es mejor no estar dentro. Yo vivo en un séptimo, el primer terremoto de 4,2 Se muestra cómo se movió el edificio Titanium y cómo se hubiese movido si no hubiera contado con disipadores sísmicos para el 27 de febrero de 2010. La diferencia es increíble. Gracias a los disipadores sísmicos, el edificio redujo su movimiento en un 50%. El sistema se basa en estructuras metálicas que unen dos pisos. Tú lo que haces es conectar entre esos dos puntos de movimiento distinto un verdadero sumidero de energía, que sea ese elemento el que fluye, se plastifica y se deforma, te fijas, y disipa la energía para que la columna, el muro, la estructura principal, que es la responsable de transmitir el peso con la gravedad hacia el suelo, no se vea enfrentada a daño. Pilares enanos, como le llaman en Lorca, o las columnas cortas, matan. Esto está absolutamente prohibido en zonas sísmicas, no puede haber pilares cortos. Miren esta casa, esta la han querido ya que tirar. Este fue el que cayó, ¿vale? Y este se quedó a punto de caer. Aquí está esto asegurado, es esta foto. ¿Por qué los pilares cortos matan? Esa es la casa. Fíjense que forjado, esto es lo que le decía de viga fuerte, pilar débil, cuando tenía que ser al contrario, pilar fuerte, viga débil. Esto no se va a hundir, esto se deforma por flexión y es muy difícil de que rompa. Sin embargo, yo que sé, hay una creencia generalizada en la que el suelo que uno pisa y que esto refuerza la estructura. El golpeteo de edificios. Un edificio, cada edificio tiene su periodo de oscilación. Cuando le llega el golpe del terremoto, según la masa que tiene, y la altura, y la rigidez, y la distribución de los pilares, tiene un periodo de oscilación. Si tú tienes edificios diferentes, esto está todavía en Lorca, ¿ven el picotazo ese? Aquí hay medio metro, está medido. Pues claro, cada uno tiene su periodo de vibración cuando le llega la aceleración horizontal, y cada uno se mueve según su masa, y se golpea. Entonces, la junta de dilatación entre edificios, todo lo que se aleje de la regularidad en planta, del cuadrado y la regularidad en altura, por ejemplo, una primera planta que por una subida de un ascensor te hace una pequeña subidilla y te meten ya un pilar corto. Pues eso, el problema que tienes, que después, cuando vienen los movimientos, pues lo absorbe de diferente manera. Y la estructura, aunque sea el mismo edificio, hay que huir de la regularidad, de la irregularidad en planta y en altura. Bueno, ¿qué podemos hacer más aquí? ¿Qué es lo que hacen los japoneses? No vamos a hacer eso porque nosotros no tenemos terremotos como los japoneses, pero en Japón lo que deciden es, en vez de que esto sufra tanto, pues lo que prefieren, esto necesitaría otra mesa, es hacer algo en la base del edificio que absorba este movimiento. Si ponéis una cinta, le vamos a poner en pantalla una Coca-Cola, ya funciona. No se me vaya, si me rodean por la cinta, el cuerpo sí, para que no se vaya la bola. O sea, la cinta lo que digo yo es esto. Si yo ahora muevo con este movimiento, ya la estructura estaría lanzada, se absorbe muchísimo más. Hay muchas maneras, hay cosas plásticas que ponen ahora debajo, hay literalmente como, no me sale ahora la palabra, una estructura ya que en Japón, pues que hace que el edificio sea pues así como un tentempié. En Chile, por ejemplo, sin embargo, apuestan más por los edificios caja, que le llaman ellos. La manera de diseñar en Chile, terremotos también enormes, el mayor terremoto de la humanidad se dio en Chile. Son edificios más bien como cajas, muy rígidas. O sea, realmente si cae, cae, pero todo el edificio a la vez. Eso cuesta muchísimo. Pero bueno, allí realmente le temen mucho a los terremotos y gastan muchísimo dinero. En Japón han apostado más. En Japón son zonas de subducción,
El terremoto viene puede durar 1 minuto y pico y parece ser, pues nada, apuestan más por este sistema en el que la base del edificio absorbe el movimiento, ¿vale? Una mesa vibratoria para simular terremotos, en el que tenemos ya, en vez de un taladro roto, que es esto, desarmado allí, ya ven que no hay muchos recursos en el centro. El taladro lo que hace es, pues con una rueda, pues hacer transmitir un movimiento así, ¿vale? Como lo que es una mesa de vibración, ¿de acuerdo? Ahora estamos con un motor lineal, de manera que estamos poniendo 2 motores lineales en una que estamos construyendo, y esto se va a poder mover así, o intermedio. Vamos a poder simular diferentes llegadas de terremotos, ¿vale? Bueno, pues esto va a mover, va a indicar, imagínense que aquí está la falla y rompe para allá, lo que le pasó al Orqui lo va a mover así, sencillamente. Bueno, pues la máquina la voy a conectar. Más o menos esa es la idea, debería pillarlo bien, pero fíjense la oscilación que hay abajo, de la planta blanda, arriba compartimentada. Bueno, ahora piense, si hacemos lo siguiente, vamos a crear una planta blanda arriba, que también puede ser. Está ubicado esto va a ser muy fácil pillarlo. Es una estructura, lo primero es que es una estructura rígida, pero debería de desplazarse un poco más. Fíjense lo que ha hecho estos 2 tabiques, esto es una cosa interesante. Si yo pusiese ahora la estructura en esta dirección, sería totalmente diferente el movimiento del edificio. Esto le llaman pilares secuestrados. Hay mucha tabiquería, la tabiquería que se hace a posteriori en los edificios modifica mucho el comportamiento dinámico del edificio, ¿vale? Pero hay otro concepto muy interesante en esto de la física, del movimiento dinámico de un bloque. Una cosa es el centro de masa del edificio, el centro de masas de toda estructura, hay un centro donde se concentran las masas, y otra cosa es el centro de rigidez. No sé si saben algo de barcos. En un barco hay, por ejemplo, un centro de masas y hay otro centro que cuanto más desplazado esté de él, cuando hay ondulaciones en el mar puede llegar al volcar. Por eso los veleros tienen el centro de masa muy bajo. Me refiero a lo siguiente. A lo mejor el piso, el bloque, es regular en planta y en altura, pero tiene por un lado 2 pilares nada más y tiene por aquí, por ejemplo, más tabiques. Y ya, entonces, la rigidez del edificio es asimétrica. El centro de masa del edificio está aquí porque tiene aquí la zona de paredes, ¿no? Aquí solo pilares, y la rigidez está por aquí, está separado. Eso hace que el edificio se comporte de una manera muy diferente. Bueno, diferente masa, para eso el tornillo de arriba, ¿vale? Y longitud. Hay por ahí unas ecuaciones muy sencillas que dicen que la rigidez de la estructura, el periodo de vibración de la estructura tiene que ver con la altura, con la masa, hay un desarrollo matemático. En definitiva, es solo para demostrar que las juntas de dilatación, los edificios de diferente altura oscilan de forma diferente. Tienen que tener unas juntas de dilatación que están establecidas grandes, porque se pueden golpear, ¿vale? Ahora vamos a intentar, ya verán con la frecuencia, hay un aparatillo que mide las revoluciones por minuto de la vuelta del taladro, por eso lleva aquí una pegatina, de manera que uno ve revoluciones por minuto y se transforma en frecuencia, ¿vale? Frecuencia, bueno, pues según la frecuencia unos van a vibrar antes y otros después. Para frecuencias bajas, hay un momento, esto, ahora me he pasado de frecuencia, no sé si lo están viendo, el grande quiere entrar como en resonancia, es pillar el periodo de oscilación del, fíjense, si le aumento la frecuencia, ahora viene el pequeño, el grande porque lleva, y podría ir pillando, vamos a ver si, ahora el segundo quiere entrar un poco, tenía que haber puesto la madera mirando, es más fácil, pero bueno, ahora va el segundo,
Y si la frecuencia fuese muy alta, para frecuencias muy altas ahora es el pequeño, ¿ven el pequeño? Es ahora el que se quiere poner, bueno, si bajo, vuelve cada uno como por escalera, ¿no? Ponerse el primero, el segundo. Bueno, esto es una cosa muy simple, muy tonta, pero es justo lo que le pasa a los edificios. Hay que tener en cuenta las alturas que tienen, la masa, cómo está distribuida, y se puede hacer un desarrollo matemático muy sencillo para ver cómo la frecuencia, con el que viene el golpeo del terremoto, la aceleración, pues dependiendo de cada estructura, eso es muy a tener en cuenta en las juntas de dilatación. Le saqué la foto el otro día en Granada, al Parque de Ciencias de la Salud que están haciendo en Granada, y luego este no se cae. Fíjense qué edificio más sobrio, más tabulado, pilares apantallados, Realmente es como, yo no digo que tengan que hacerlo así, que fíjense aquí la de hormigón, seguramente no tendría que ser, pero por ahí anda un poco la línea, en zonas como Granada. No quiero ni pensar lo que sería el camino de Ronda si conocen Granada, barrios de Granada. Granada está en una zona súper activa, con el borde de Sierra Nevada ahí al lado. Son fenómenos que ocurren cada X años, pero cuidado, cuando ocurran puede ser que algún día nos quedemos lamentándolo pues varias generaciones en este país. ¿Vale? Eso es un edificio pues sólidamente construido. Aquí tienen pilares enanos, pero los tienen muy sobredimensionados. Pilares más enanos son nefastos. Si alguna vez hacen una casa en zona sísmica, ni pilares enanos ni relleno, el flan ese que les decía. En un terreno desnivelado pues se echa un relleno, se apelmaza y a construir, ¿no? Pues eso, cuando viene la onda, eso no está apelmazado. Bueno, la educación salva vidas, no cabe duda, En los centros allí de Murcia, de eso, pues habría que hacer simulacros, y junto con las evacuaciones de incendios tendrían que hacer simulacros de terremoto. No tienen nada que ver. En un terremoto no hay por qué salir corriendo, todo lo contrario, a lo mejor ya no está la escalera o la barandilla y los críos. En un incendio hay que hacerle caso siempre al profe, pero seguramente habrá que salir rápido. En un terremoto no, cuidado. Fíjense, es lamentable, ojalá hubiéramos sabido todo esto. Las personas no se comportaron mal, bien en el Orca. Y en el terremoto caen cosas, donde entra, está la cosa como para no acabarse la copa y ahora se va. No se supo actuar, es normal, pero lo que sería lamentable es que después de lo del Orca aún no haya unas nociones por ahí en los colegios, no gasten un poco de tiempo. Hay muchos organismos, protección civil, yo que sé, que pueden llevar a cabo nosotros, los educadores. Si estás dentro de un edificio, quédate dentro, a no ser que el edificio sepas tú que es antiquísimo. No es fácil dar una regla de qué hacer en caso de terremoto, porque depende de donde te pille. Si el edificio es muy muy viejo, no te va a dar tiempo prácticamente a salir, pero si tú sabes que se cae porque aquello, pues intenta salir. Pero lo normal en el 90% de los casos es que uno, donde le pille el terremoto, allí hay que aguantar. Te pilla en tu casa, aguanta en tu casa. Si te pilla en el portal, fundamental, no salir fuera, aguanta uno en el portal, ¿vale? Hay un montón de cosas que pueden caerle a uno en una casa, muchísimas, más de las que uno se cree. Dices, qué tontería, una estantería pillada. Bueno, pues sí, creo que lo tengo por aquí. Es el laboratorio del instituto. Todos los cacharros allí, todos los botes rotos, los cristales, los productos químicos, no cuesta nada pillar cosas a la pared. Bueno, y seguramente no viviremos los terremotos, o sí, pero habría que tener en cuenta todas estas cosas. Esto se lo pongo a los alumnos porque en una cocina pues parece que no puede pasar nada y parece una tontería eso de las vitrinas, de cristal, pero cuando empieza a moverse el suelo, pues claro que caen un montón de cosas que pueden causar desperfectos. Todos los accidentes son por golpes en la cabeza. Bueno, voy ya terminando. En el cole, pues uno puede hacer, en esos simulacros los colegios podrían tener un poco establecido qué hacer en caso de en el cole, Si te pilla cerca de la ventana o si moverse, eso hay que ensayarlo. Lo digo porque en mi colegio ya hemos hecho simulacros de esto y el profe no quería meterse, me acuerdo uno de los profes, y cuando quiso hacerlo no cabía debajo de la mesa. Y no se dio cuenta de que no cabía, fuera de broma. A lo mejor viene un terremoto de verdad y lo que tú crees que es muy fácil hacerlo, hay que ensayarlo, aunque parezca una cosa muy sencilla. Y lo peor es que a uno le pilla en la calle. Esto es la avenida del Lorca, en el monumento. Saben que en Lorca tenemos una Semana Santa muy particular. Este es el óvalo, la plaza más céntrica de Lorca. Fue justo lo que pasó. Hubo accidentes, uno debe salir a mitad de la calle, le dice, ponte al salvo de lo que te caiga. Pues me voy a mitad de la calle, pero pasan coches. En una calle como la avenida de Lorca, esto quedó tapado de ladrillos, de las cornisas, luego no era buen sitio, mitad de la calle. ¿Qué debe hacer uno? Lo primero es mantener la sangre fría y cuando ve eso, tenerlo asimilado y meterse en un portal. Es más seguro esto. Los que murieron fue por dar un paso al frente, ¿vale? Un chico, un hombre de una zapatería que estaba en el bajo de la zapatería, vio aquello crujir y salió fuera y le cayó la cornisa encima. Hay que agacharse, cubrirse y agarrarse. Agarrarse porque si es grande el terremoto sales de la mesa,
final. Entonces esto es lo que dicen, circula por ahí el triángulo de la vida, eso de ponerse al lado del mueble mejor que debajo de él, eso es falso. De un americano que hace un PowerPoint muy visual y parece que es mejor colocarse aquí porque si se cae todo el edificio aquí queda un triángulo. Para que quede un triángulo, ¿cuánto sabrá? Eso es ridículo. La Cruz Roja Internacional, todos los organismos hay que protegerse. Si no te pilla una mesa o la cama, debajo de la cama, pues pegado a una pared, ¿vale? Ya se ha quitado eso de debajo de los marcos de las puertas, porque ha habido muchos lesionados, porque en el marco de las puertas si caen muchas cosas al final te dan, por un lado, por otro. O sea, tampoco el marco de las puertas. Es agacharse, ofrecer la menor superficie posible a que te den en la cabeza, ¿vale? Se extendió eso de no ponerse bajo las mesas, ¿no? Se decía que no. Al lado, eso se extendió, le llaman el triángulo de la vida, circula por ahí el PowerPoint, a mí me llegó de no sé qué persona, de mis contactos, eso no es así, lo desaconsejan totalmente. Los americanos. Bueno, las conclusiones, ya termino. El sureste español es una zona sísmicamente muy activa, un terremoto de baja magnitud, importante, para los geólogos fue un terremoto pequeño, ha causado una destrucción que no debería de haberla causado. He hecho mucha amistad con un italiano, con un ingeniero sísmico de estructura, dice, mira, dice que digan lo que quiera todo el mundo. Pero en Italia un 5,2, en el sur de Italia, en el norte no, el norte es menos sísmico y aún no tienen esto asimilado, dice, pero en el sur jamás hubiera causado esta destrucción, dice, eso es porque está todo muy mal construido, porque no piensan en terremotos, que se dejen de historia, es así, hay que decirlo, un terremoto de 5,2 no tiene que costar 1.200 millones de euros, haber tirado ya 80 edificios, es necesario conocer la falla activa, porque eso de la directividad es lo que le he dicho, ya no es lo mismo decir, oye, que sabemos de dónde viene el movimiento, pues tú sabes ya cómo funciona la falla, pues edificas en base a eso. Hay que cambiar la norma sismoresistente, no sé por qué no la han cambiado ya. Ya se están haciendo edificios en Lorca, pocos, pero han empezado a hacerse después de 2 años, mi instituto aún no ha empezado a hacerse, con la normativa antigua. Siempre te dicen, no, estoy cumpliendo la norma, pero si la norma va a cambiar. Yo qué sé, hay mucho corporativismo en esto, siento decirlo, pero es verdad. Sí, no, déjame que ya me dice el ingeniero, el arquitecto de mi edificio, de mi instituto. Quiero ver un poco, estarás haciendo un instituto nuevo, estarás diseñándolo un poco ya reforzado. Palabras textuales. Aquí no se sabe lo que pasó. Esto, ya te haré pilares grandes. No, pues la verdad es que cuando vio uno lo que pasó en Lorca no es para ni siquiera hablar así, de una forma tan ligera del asunto. Como no se puede predecir, hay que buscar la prevención, ¿vale? Hay que educar la población. Son 4 cosillas, pero a los críos, los niños, tienen que mecanizar lo que hay que hacer. De verdad, porque es que ese terremoto ocurre por la mañana y los niños, es una tontería. Sí, hay que debajo de la mesa, pero saldrían todos huyendo. Lo mismo ya no hay escalera y hubiera sido una debacle. Hay que aguantar la calma, no hay prisa. Vendrán réplicas. Pero tú sufres un terremoto en un instituto y a los niños, tranquilo, primero sales, comprueba, hay muchos cristales rotos por donde hay que salir. Pero el profe debería de mantenerlos ahí un momento, sin prisa. Casas seguras, hospitales, colegios, institutos deberían de ser, ¿vale? Y los constructores también, ¿por qué no? En zonas después de lo que nos ha pasado en Lorca deberían de saber que hay algunas prácticas, eso de los pilares cortos, ellos pues hacen una especie de sótano sanitario, hacen un garaje y para ventilación crean como una especie de cámara de aire y le hacen pilares cortos. El edificio que cayó fue por esos pilares, es un edificio nuevo. Entonces, pues todos tenemos que aprender un poco, también los constructores, de no secuestrar esos pilares que hay por ahí. Y bueno, me han dicho a las 6:15. Muchas gracias por la atención. Si queréis hacer preguntas, aún supongo que tendremos unos minutillos.